Me presento, mi nombre es Rafael Lucio, soy de Chiapas, México. Chiapas es un estado que está muy abajo en el sur, con frontera con Guatemala, uno de los estados más hermosos, no porque he vivido ahí, sino es que tiene tiene diferentes ecosistemas, desde calor hasta frío. Actualmente pues tengo a cargo la dirección de TPX, es una empresa la cual pues vamos tratando de salir un poco tratando de darnos a notar en México. Trabajé como 5 años en un centro de datos, 4 o 5 años en un centro de datos en el cual aprendí mucho en la parte de storage y backup. La verdad no es una de mis tiradas así como tal, porque a mí me ha gustado mucho la parte del hacking y la ciberseguridad y todo esta cosa, o sea, el Kali Linux y hackear, ¿no? No. Pero pues sí me ha llamado mucho la atención la seguridad desde hace muchos años. Entonces la parte del centro de datos para mí fue como que un poco más de conocimiento, como todo, ¿no? En México decimos la vida godín. Me la pasaba horas y horas en el centro de datos. De hecho trabajo con mi esposa todavía sigue ahí, trabajé con mi esposa. Eran horas interminables ya saben, ¿no? Hubo un problema, se tiene que buscar la solución dependiendo pues del tipo de problema, ¿no? En el cual también conocí diferentes tecnologías. Cuando yo entré al centro de datos, espero no me estén viendo mis antiguos jefes, yo no tenía idea de nada. No tenía idea de nada, para mí todo era TCP/IP y HTTPS y esas cosas, ¿no? Los puertos comunes. Justo en esa etapa de mi vida aprendí la parte de los métodos de comunicación de los servidores, qué son las fibras lo del Fiber Channel, qué es un arreglo, qué es un storage, y pues para mí fue rico, ¿no? Aprender todo eso. También pues como todo ingeniero en centro de datos pasaba horas, a veces hasta era tipo 11 de la noche, 3 de la mañana, 4, no sé, lanzando un pin extendido para ver si se cae alguna servidor de producción mientras aplican un firmware o algo así, en el cual también obtuve mucha retro de parte de los proveedores de la parte del hardware. Y pues de primera instancia también aprendí que existe demasiada información, ¿no? Fue la primera vez que vi un arreglo de no sé cuántos discos de 1 terabyte que pertenecía a un servidor más. Para mí eso fue como poniendo la chispita, ¿no? Que esta área en la que estoy es más como que de almacenamiento y respaldos, pero ¿dónde queda la seguridad y todo eso? Así también descubrí que los servidores se pueden vender después como fierro viejo y te pagan bien, te pesan mucho y si no tenés la camioneta está se siente la presión, ¿no? También tenía sueños, quería participar o quería ser, no sé, el mejor en la parte de mi área y tenía el sueño también de estar en Oracle, que yo dando publicidad, ¿no? En Oracle había un proveedor ya a la primera instancia, ¿no? De estar solucionando los problemas, pero se me quitaron después de que empezó mi etapa de emprendedor. Llevo más de 10 años como conferencista y también en el área de seguridad. Comencé desde muy pequeño, de hecho aquí ven una foto en el 2009. Yo era flaco, pero me lastimé la rodilla y pues empecé a engordar, y desde chico me empezó a gustar la parte de la seguridad, como mencionaba. Daba cursos en la parte de Bash y Shell Scripting, hasta pues ya convertirme en esa cosa de grasa por el paso de los tiempos, ¿no? Por el momento pues me dedico un poco a la parte del pen testing, investigador, y pues damos cursos, y también pues soy un beer lover, ¿no? Me gusta mucho la cerveza, creo que a todos los mexicanos nos gusta la cerveza. Si tienen dudas o comentarios, igual está mi Twitter, que es @Bucio. En el Telegram, si quieren, pueden
a veces nos da pena preguntar ciertas cosas, pero que no. Nos pueden hablar por @bucio, es mi Telegram, y si toman fotos, ahí me etiquetan. Bueno, ahora sí comenzamos con la presentación. ¿No? Me acuerdo de José Pino ya presentándome. Bueno, esta presentación fue realizada bajo fines educativos. Existe información censurada y ciertas modificaciones con fines de privacidad. Ya saben, ningún cliente bancario, que yo te lo digo, ningún cliente va a querer que lo expongan de una forma muy fea. Y pues cualquier parecido con realidad o ciencia ficción algún ataque informático que pasó a principios de este año es mera coincidencia. ¿Okay? Bueno, antes de comenzar, los centros de datos y respuestas. ¿Cuántos de aquí han tenido la oportunidad de ir a un centro de datos? ¿Cuántos trabajan en un centro de datos? Bueno, por lo general saben que la parte de los centros de datos es un trabajo muy estresante, más cuando tienes clientes en la parte del gobierno. Ya ven que al gobierno no se le da por pedir cosas inimaginables. Entonces, para aclarar el panorama de un centro de datos es, digámoslo de esta forma, una casa con muchos servidores que tienen ciertos tipos de tecnologías y ciertos tipos de certificaciones para proveer la información o almacenar la información de X cliente o de un X número de clientes. Por lo general, los centros de datos están diseñados para poder estructurarlos de ciertas formas. Existen certificaciones que avalan a los centros de datos y en base a estas certificaciones, digamos como TIER, les dicen, oye, ¿sabes qué? En base a estas reglas, tú te puedes caer ciertas veces o puedes estar en downtime ciertas veces o ciertos minutos al mes. En el caso de los centros de datos con certificación, no sé, Tier 1, solamente al año pueden tener 28 horas abajo. Esa es como que la primera certificación. Ya en casos extremos como el Tier 4, solo pueden tener 0.4 horas de downtime al año. Ahora imagínense un ataque informático hacia un centro de datos con una certificación como esta. Por lo general, los centros de datos que tienen certificaciones como esta tienen clientes muy grandes. De hecho, en la parte de gobierno, o bueno, en la parte de México, existen pocos centros de datos que tienen ciertas certificaciones de 3 y 4. Estas certificaciones se basan no solamente a nivel de infraestructura, sino también en la parte de operabilidad, de documentos, de diseño. Por lo que un centro de datos con este tipo de certificación no debe tener errores. Y por lo general debe tener redundancia en todo, ¿no? Digamos, una certificación tier 3 o Tier 4, cuando alguien va a hacer una actualización de firmware y que tiene no sé, un storage o un servidor craqueable, no puedes dejarlo abajo así nada más. Entonces debes de tener un tipo de cluster o algún tipo de redundancia para que cuando hagas la instalación del firmware, siga tu información te muestre todavía. Entonces, todo esto pues también depende mucho de los ingenieros. En el caso, no digo todos los centros de datos, por lo general proveen o tienen terceros como clientes. Existen en los centros de datos, existen los ingenieros o el cliente. Veámoslo de esta forma: el cliente le manda un mensaje al centro de datos, el centro de datos tiene una mesa de servicio y esa mesa de servicio se lo manda al ingeniero o al proveedor. Y de esta forma tienen un ciclo de comunicación. El proveedor le regresa la información al centro de datos y el centro de datos le regresa al cliente. No todos manejan ese tipo de metodología, pero conforme a los SLAs que un cliente firma con el centro de datos, es como casi decirte, ahí te estás midiendo la soga, ¿no? Al cuello. Un SLA ya es decirle al cliente, ¿sabes qué? Si llegase a pasar algo, si quieres una petición, si quieres algo, yo ya firmé un contrato que me voy a tardar 15 minutos en responderte. Entonces, en base a los SLAs también se verifica bien, o en base a los SLAs ves o depende de cuánto tiempo tú respondas la información. Por lo general, que nunca pasa es cuando dicen el sistema está caído.
si tú tienes una CLA con un tiempo de respuesta muy chico y le llegas a decir esto al cliente, puede que tengas alguna penalidad. En el caso de los tier 3 o 4 son tipos así de, no sé, $5,000 de multa por no poder responder a tiempo o no responder en el momento exacto. Acá como tip, recuerden que la culpa no es del ingeniero. O sea, la culpa no es del ingeniero. Si llegase a pasar algo, la culpa no es del ingeniero. Va a ser su culpa si no responde en el tiempo aproximado. Así se haya caído un servidor por cualquier cosa y no tienes la respuesta en el tiempo que tú firmaste o hiciste el contrato, ya es tu culpa, ¿no? Y así se va pasando. Ingeniero 1, 2, 3, dependiendo del nivel. Y por eso existen tipos de niveles de ingenieros. O sea, si no puede el primero, vamos con el segundo. Si no puede el segundo, vamos con el tercero. Y si no puede ninguno de los tres, pues ya pones en LinkedIn alguna vacante o algo para ver qué persona capaz puede ayudar. Se me olvidó el efectivo. Bueno, ya teniendo más o menos en cuenta la parte de qué es un centro de datos y qué es, cómo son los niveles de respuesta, ya comenzamos con esta crónica, ¿no? Todo comienza, como era hace una vez, un cliente a inicios de 2018 que sale con la típica llamada, ¿no? Oye, pues fuimos hackeados. El cliente tenía un perfil de certificación más o menos así, tier 3, tier 4 y tier muchas cosas, ¿no? Esto suele pasar en la mayoría de los centros de datos. No sé cómo sacan ese tipo de certificaciones después de revisar, de hacer un forense o de hacer un análisis de seguridad. Te quedas, oye, eres un tier 4 y tienes más hoyos que eso, ¿no? ¿Cómo te permitieron ser un tier 4 o un tier 3? Pero casi no suele suceder, ¿eh? Entonces, la persona, bueno, el cliente marca y como siempre, oye, nos han hackeado. No da más información, no dice, oye, nos hackearon por acá. Nuestro trabajo es saber cómo pasó todo esto. Esta práctica la vamos a dividir en capítulos. Creo que hice 5 capítulos, cada uno con un tema. El primer capítulo, que nos han hackeado, y como todos, pues necesitamos saber cómo está la infraestructura. Ya firmando los acuerdos de confidencialidad, el primer paso es saber pues a qué es lo que vas. Lo que nosotros esperábamos con un tier 3 o 4 es de que tuvieran servidores en producción, su servidor de calidad, su servidor de desarrollo, como todo, ¿no? O sea, todo algo bien hecho, su parte de almacenamiento, su área de respaldos, sus tipos de comunicaciones o su medio de comunicación bien, que ya sea por Fibre Channel y esas cosas. Lo que ellos tenían, en la triste realidad, es que todo está en producción. La parte de producción la dividieron en dos, Linux y Windows, no pueden virtualizar, pero lo tenían de esta forma, ¿no? Para los que estamos o hemos desarrollado, cuando queremos poner algo, siempre se tiene una parte de desarrollo, ¿no? Pero hay gente que les gustan las emociones fuertes. Ese tipo de personas son las que tienen un ingenio muy grande, ¿no? Así de que, bueno, ya se va a producción. Oye, hijo, no tenemos producción, siempre se está en producción. Esa típica mirada que sabes que si haces algo mal o configuras un parámetro mal, puede que te despidan. Depende de qué centro de datos trabajas. Si trabajas en un tipo de centro de datos de gobierno que ya es a nivel federal, pues hasta puede que te metan a la cárcel, ¿no? Por algún tipo de... Pero bueno, eso ya no depende. Ahí sí, como dicen, ya no depende de ti, sino también de la infraestructura que tengas, ¿no? Y uno como ingeniero o uno como programador se va a adecuar a lo que te dan en tu trabajo. Pero pues, en la triste realidad, pues tenían producción, de la producción como tal, tenían diferentes segmentos de VLAN, pero con un mismo gateway, o sea que se veían todos. No tenían DMZ, nada. Tenían su área de almacenamiento que producción veía directamente. Tenían su área de respaldo que también producción veía. O sea, era literal casi las puertas abiertas. Pero bueno, hasta en la parte de respaldos no tenían una infraestructura tan grande. Era algo muy pequeño. Entonces, al ser un tier, ya siendo un tier, uno de los puntos es que tenga redundancia y cierta cantidad de archivos, cierta velocidad en disco duro, cierta infraestructura, la cual pues este cliente no tenía, no quiero mencionar el nombre,
pero pues sí fue así como que, bueno, de una ya sabemos si te hackearon hasta dónde llegaste, ¿no? Ya como que empezó a volar la imaginación. Dentro de la infraestructura tenían un servidor muy conocido, un servidor el cual se puede administrar de forma remota si sabes solamente la IP. ¿Cuántos de acá han usado Oracle? Oracle, recuerden el Service Process a nivel chasis, a nivel hardware. Pues ellos tenían, digamos que un arreglo de Blaze. Este es un back, pero cambié los servidores para que el cliente, si ve esta conferencia, no diga, no, mentira, pedí aprobación. Entonces, cada uno de ellos tiene un Service Process, que es como, por así decirlo, un mini sistema operativo que está en el hardware, el cual te permite parar y subir el sistema operativo instalado. También tenían una parte de storage, en la cual tenían sus LUMs. La LUM, también cuando yo conocí esta palabra no sabía, la LUM es más que de un arreglo de storage. Tú puedes crear ciertas unidades virtuales para proveérselo a otros servidores. La LUM se maneja, no sé, si un Windows quiere una nueva partición, bueno, una nueva unidad, le puedes poner, no sé, la unidad W y que sea conforme al sistema de Windows. Si un Linux quiere otro espacio para hacer datos, para meter datos o hacer virtualmente, le puedes poner en el formato que tenga, ¿no? La LUM se adecua al sistema operativo que tiene, dependiendo de la configuración y el storage. Bueno, tenían en la parte de respaldos, tenían cintas magnéticas, que por lo general las cintas magnéticas se van a usar o se están usando desde hace mucho tiempo, y esta ya por decreto, no sé, en mi país, no sé aquí cómo está, son almacenamientos históricos, ¿no? El gobierno te pide, no estoy diciendo que es el gobierno, la empresa o el gobierno te pide que sea 5 años de almacenamiento, entonces esta tecnología te permite resguardar la información. Y lo padre de esta tecnología es que ha evolucionado tanto que desde inicios de la cinta magnética ha llegado a una capacidad asombrosa de almacenamiento. 200 gigas, hasta en estos momentos que la generación 6, el Ebro 6, te permite 2.5 terabytes de almacenamiento de forma normal, y hemos visto que de forma comprimida, o bueno, al comprimir esa información, puede llegar hasta 12 terabytes. Entonces el cliente está usando esta tecnología, la verdad está al alcance, entonces este tipo de tecnología, tú puedes poner en esa cinta la información de tus respaldos. Puedes estar utilizando, las cintas se pueden poner, se tienen override y puedes usarlas las veces que quieras, y tienen un tiempo de vida asombroso. Entonces el cliente tenía su pequeña cartuchera, su pequeño lector de cintas, y solamente tenía 1 o 2 cintas para toda su infraestructura, que también me queda así, oh, es un tier, debería tener una maquinota, al menos con, no sé, 200 cintas, pero como que a este cliente le gustaba, ¿cómo se dice? Le gustaba ahorrar recursos y optó por una buena tecnología. Todo esto, pues sus servidores, para que se comunicaran, estaban mediante un HBA que estaba por Fiber Channel. Les muestro esto porque desde aquí la información, como estaba en el segmento, la información que yo tenía, se iban hacia ciertas zonas. Las zonas, digámoslo de esta forma, que las zonas son pequeñas configuraciones que te permiten saber hacia dónde va a ir la información que está en fibra. En este caso, como ven por ahí, está el cable de fibra, la HCA, este es creo que es de 8 gigas. Sí, no recuerdo. De hecho, mi esposa me enseñó a diferenciar entre el de 10 gigas que cabe el dedo, el de 8 gigas no le cabe el dedo. Ya con eso ya. Bueno, esta información, cuando yo entré a un centro de datos me decían, oye, pero pásame WLUPN, ¿qué es eso? Es como la MAC address de la TCP/IP. Me quedé, cierto. Esa dirección de Worldwide Port Name te ayuda a identificar tu servidor como tal, ya dependiendo cuántas salidas tengas. Y esa se puede llegar a conectar a tu storage, a tu route o broadcast, lo que tengas. Entonces desde ahí ya estamos teniendo como un panorama de cómo está ese centro de datos. Usan configuraciones de comunicación por zonas,
y es momento que dice, bueno, ya tengo conocimientos de cómo está el paciente, ahora vamos a ver qué le duele o qué virus o qué bicho tiene, ¿no? Como todo es hora de revisar los logs. Ojo, en los centros de datos uno no puede llegar y agarrar un disco duro o abrir una máquina. ¿Por qué? Porque están como que arrendadas. Entonces, si un proveedor, digamos en el caso los que son más fresas, que son los de los Bimax y los de MC, ellos no te permiten abrir el hardware así nada más. Si tú llegas a abrir el hardware, ellos te quitan tu soporte, por así decirlo. Entonces, para no tener problemas legales, para no tener aquí una parte de, bueno, si lo hago, ¿será que va a pasar algo? Nos vamos a la antigua, revisando logs. Y aquí es donde entra, bueno, ¿y cómo vamos a revisar los logs de esta infraestructura si es diferente? Todo hardware y software debe tener por lo menos algún tipo de output, ¿no? Lo primero que se hace es, en la parte de hardware, es revisar a nivel FMA, que es la parte de File Management. En este caso, en la parte de ellos tenían Windows, tenían Blades, que son servidores así dobladitos, que los ponen navajas. Se revisan a nivel del SPA, se revisa el switch, todo por logs, nada de editar y hacer un tipo de configuración. Ya de ahí se pasa a la parte de revisar a nivel del sistema operativo. Recuerden que estas máquinas pueden contener más de un sistema operativo. Por lo general me ha tocado trabajos donde tienen hasta, en un Solaris, un M6 tienen hasta 1000 nativos y dentro de las 1000 tienen virtuales. Entonces sí es como que un parteaguas. Aquí lo padre es que este cliente, como quería ahorrar todo, nos dejó bien facilito, ¿no? Se dice, mira, este es el sistema operativo nativo, aquí están las máquinas virtuales, y no tuvimos tanto problema. Se revisaron las librerías, bueno, en este caso la cartuchera, ver si la información pues ahí estaba mal, o qué hubo, ¿no? ¿Por qué sabes qué? Nos hackearon. Bueno, pues nosotros revisamos y estaba todo bien. De hecho, no encontramos ninguna falla, está operacional. Lo único que encontramos fueron estos errores en el SP. De hecho, si ven ahí la fecha 2018 y uno dice Pouch Assist Profile Device, pues es una mala configuración y después tuvo un problema con el CPU, pero eso es normal en casi todos los centros de datos. Siempre, si no es un CPU, es una DIMM o algo y hay que reemplazarla. El caso es que nosotros no podemos hacer eso porque no es FRU, no es TRU, no es de los que puedes tú reemplazar. Entonces, esto ya es trabajo del proveedor, o sea, digamos así, del creador del hardware, por así decirlo. De esta forma, pues, tienes dos errores. Si te das cuenta, tienes el error cuando lo marcaste y el otro fue pues, una configuración mala y a la hora exacta se te apagó tu sistema operativo. No creo que te hayan hackeado, ¿no? Normal que si tienes una mala configuración, de alguna forma vas a dañar a nivel hardware o a nivel hardware el servidor. Bueno, pero los usuarios finales y operadores, ya cuando empezamos a ver, bueno, si no hay nada a nivel de infraestructura crítica, por así decirlo, ¿qué pasa con los end users? Pues nos fuimos en la tarea nada más de poner un netstat, porque si tiene algún malware vamos a saber que hay una conexión. Sí, nos llevamos una sorpresota, ¿no? De que la mayoría de los operadores usaban Windows, estaban en la misma VPN y como les comenté al principio, en la misma VPN y esa VPN llegaba a todos. No sé, hicieron diferentes VLANs, pero llegaban a todos. Aquí puede llegar a la VLAN de administración, no le llamaban administración, pero crearon una VLAN donde estaban la mayoría de los servidores administrativos, la parte de producción, etc. Entonces, te conectabas y ya llegabas, no había restricciones. En esa parte es cuando nos quedamos así de que, bueno, entonces esto no fue un hackeo a la parte de la infraestructura. Imagínense que tenían un Windows, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando tienen un Windows desactualizado? Algún tipo de ransomware, algo ahí, ¿no? Ese tipo de cosas. Y sí, este capítulo 2 se llama Los rusos fueron. En México tenemos bueno, no sé si en otros países le echamos la culpa a los rusos de todo. Si no son ellos, son los chinos. Pero siempre hay que buscar a alguien que echarle la culpa. No, pues, qué chiste. ¿Por qué los rusos fueron?
todo comenzó con un correo. Ya revisando a nivel usuario final, pues sí, el típico ataque en el cual, no sé por qué todavía caen con esto, en el cual detectamos que una persona, un operador, el cual abrió un documento y sí, activó los macros. En pleno 2018, todavía sigue pasando esto. Ahora imagínense, en pleno de 2018, un operador de centro de datos pasando esto. Esto es como, no es tan creíble, pero empezamos a ver el correo que mandó. Sí, salió un .ru. Hasta ese momento ya teníamos un update, después de casi una semana, por así decirlo. Y cuando se acaba el primer update, ya sale, ¿no? Obviamente, los rusos, que no sé qué. Me costó explicarle al cliente que no, o sea, a veces hay páginas gratis en las cuales son .rus o .co o .mx, en las cuales tú puedes subir cualquier archivo, o hay servicios gratis. Ahí por cierta privacidad tapamos la página, pero era una página rusa en la cual tú podías subir documentos y era una página que no analizaba los datos del fichero o de lo que tenía dentro. Ya saben, ¿no? Dice, bueno, si ya pasó esto, ¿qué más no puede pasar para un usuario final que activa macros? Por lo general nosotros ya no queríamos indagar en esa parte porque venían como que ideas de miles de ataques de casi clic derecho hackeable o clic derecho estoy hackeado. Ya con activar los macros te quedas así de que, bueno, ¿qué nos espera? Al analizar el archivo empezamos a detectar ciertas cosas que frameworks muy conocidos que usan los hackers de ahora bueno, salen ahí. Si ven la primera, tiene como cierto parecido a Cobalt Stray. De ahí tiene un archivito que genera automáticamente y abajo existe un bypass ya cuando se instala ese tipo de malware, tiene un código que es un bypass muy conocido en Metasploit. Entonces te vas dando una idea de quién es el atacante. En ese caso dijimos, bueno, persona que use Cobalt Stray, Metasploit y envíe macros, casi como que clic derecho activamente, te das como que una idea, ¿no? Buscamos para ver si era real, sí, de hecho vemos ahí la línea en donde hace el bypass, el whitelist de este tipo de Metasploit y empezó a tomar sentido todo, ¿no? Dijimos, no, pues somos Anonymous. Ese tipo de personas que nos bajan las herramientas, hacen los macros o los documentos y pues los envían. Y por lo general este tipo de personas pues envía correos al azar, ¿no? Aquí es donde empezamos a decir, bueno, puede que sea un ataque indirecto, o puede que sea un ataque directo, o puede que sea el operador de seguridad que corrieron hace 2 meses, quién sabe, ¿no? Hasta ese momento, bueno, es un pequeño ransomware. Y pues lo único que tienes que hacer es, no sé, hay que borrar los registros y actualizar tus Windows. Eso es lo que nos lleva al capítulo 9.3. Creo que más de un servidor fue comprometido. Recuerden que les mencioné la parte que todos se veían y teniendo la misma tirada, el mismo perfil de nuestro atacante. Bueno, en este caso son Windows, sabe usar Metasploit. Me imagino que tal vez si sabe usar el clic derecho del de Samba o el Eternal Blue que nomás lo pones y hackear toda la red. Por desgracia, sí sabía usar eso. Empezamos a ver los logs. Dentro de los logs ya empezamos a notar que había cierta comunicación del archivo que dejó los registros y de ahí se nos fue aclarando el panorama. Este no es una persona, un script kiddie por así decirlo, o un kiddie o un Anonymous que vive con su mamá, y es una persona que ya va más para allá y está conociendo la infraestructura. Que es ya cuando le dijimos al usuario final, ¿y sabes qué? Creo que acabas de comprometer todo el centro de datos al darle clic a este archivo. Y ya casi de que, no, repárame. No, pues no se puede reparar así nada más, ¿no? Bueno, 14 Windows de 18 infectados mediante este tipo de ataque Ethernet, ¿no?
de los cuales 4 restantes estaban apagados. Qué suerte tenían apagados. Sí, en pleno 2018, 14 segundos. O sea, casi tenían a todos los servidores bajo la mano. ¿Pero por qué pasa esto? Básicamente pues porque no actualizas, no pones parches. Tratamos de decirlo, pero pues en esos momentos era de que no me regañes, guíame, ¿no? Entonces, como trabajo, pues vamos a ver hasta dónde más pasó. Ya teniendo ellos, aparte, detectando que ya tenían, por así decirlo, su backdoor y pues, caminaban como si fuera la casa, o sea, de ellos, están hasta la cocina. Nosotros decíamos, pues, ¿ya qué vamos a hacer? Si ya tienen todos los servidores vulnerados, ¿qué haremos? Y una de las respuestas que digo, pues ya los dejemos, ya están más que fritos, ¿no? Ya actualícense todos, pero no, el trabajo es ver más allá, qué es lo que estaba pasando. Aquí es donde empezamos a decir, vamos a crear el perfil de la persona que está. Pensamos que era un ruso, no era un ruso, pensamos que era un Anonymous, ya por esto ya sobrepasó ciertos conocimientos al estar, pensamos que eran los chinos también, pero pues no. Y los Unix, bueno, esto lo que encontramos, pues no es como que un hackeo, pero tenían los silos expuestos. ¿Qué es el ILO? El ILO es como que la interfaz de administración a nivel gráfica. Lo tenían expuestos y para los que usan Oracle, sí, usaba root y change todavía para entrar al ILO. Contraseñas por default, el root shaming, todavía no lo habían cambiado. Firmware sin actualizar. Y había un pequeño ILO de HP que nos llamó la atención, de hecho un bypass que le hicieron y no estaba actualizado. Ya teniendo acceso a esto, pues tú puedes prender a apagar los servidores, hasta prenderles el locator indicator para que vean, se prendió un botoncito, ¿no? Hacer lo que quieras a nivel hardware, puedes poner tu propio firmware para que tú estés ahí, no sé, ayudándoles a modificar. Entre paréntesis, nos ha tocado personas o delincuentes que entran a los servidores, parchan los servidores, dejan su propio backdoor para que nadie más los hackee, cuando ellos ya están hackeando a esa persona. Entonces nos imaginamos, bueno, si estos tienen acceso al ILO, bueno, para empezar no tienen acceso, solo pusieron las contraseñas por default, ¿qué más puede haber pasado? Aquí fue donde empieza la parte de la investigación, por así decirlo. Hay un bypass a uno de los ILO, bueno, es muy básico, no sé si lo vieron, que trataba de poner solamente un número de caracteres en el header y de esta forma hacían un bypass. Nosotros le dijimos al cliente, ¿sabes qué, cliente? ¿Tú tienes tu firmware? Pero eso no tiene la contraseña por default. Mira cómo se puede entrar. Y esto lo puedes encontrar en internet, cualquier persona en YouTube puede encontrarlo. De esta forma, nada más poniendo 29 caracteres, ya le dio acceso al ILO. O sea, no tenía actualizado su ILO y ese ILO era uno de los servidores con más seguridad, porque habían puesto contraseña. Ya habían cambiado la contraseña por default. Creo que los de HP lo hicieron, o fue hace muchos años. Y en esa parte, pues te permitía, no sé, administrar como tal el hardware para apagar, prender el sistema operativo, reiniciarlo. También tenía la parte, bueno, la mayoría de los iLOs tienen un remote console que te permite pues, abrir el sistema operativo e interactuar, pero pues como los atacantes ya tenían acceso a los Windows, esto no era tanta preocupación. Pero hasta aquí ya llegó Windows y a nivel hardware. Creo que quiera. Va al capítulo 4. ¿Cómo usaron mi propia infraestructura para robar la información? Pues ya teniendo conocimiento de que tenían Windows, que tenían contraseña por default, también los BlockA tenían contraseña por default, el típico admin, pues ya que se esperaba, ¿no? O sea, que les dejaran algo, ahí un Bitcoin, no, esta empresa, esta institución era una institución, es todavía, no sé si, no creo que, es una institución que se dedica a administrar y almacenar cierta información de todo México, por así decirlo, en base a tarjetas, nóminas, pagos y todo esto, ¿no? Los servidores contaban con acceso a la parte de la administración del storage.
contaban con acceso a las configuraciones de la zona y, como les mencioné, diferente VLAN, pero con comunicación, o sea, tenían el mismo default gateway. De esta forma, pues ya no sabíamos qué hacer. Decimos, ¿sabes qué? Tu storage, pues sí, lo tienes por aparte, pero también usas mismas contraseñas. Entonces las personas lo que pueden hacer ahí es infinidad de cosas. Y sí, este atacante tenía conocimiento de esto. Como sabemos, lo del storage se comunica mediante cierto tipo de protocolo. Puede ser por fibra, puede ser por cobre. Ya en los últimos años ya se puede hacer ambas configuraciones. Y todo esto se comunica por el protocolo o por direcciones, se identifica por el Word for Mail. Este WPN nos ayuda a, bueno, ya depende de la velocidad, nos ayuda a comunicarnos con los servidores. Digamos, si del storage creaste una nueva máquina virtual y quieres decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que tengas ahí, mándaselo para él también, lo puede hacer y lo puede ver. Resulta que en las configuraciones de las zonas, lo que hicieron fue crear ver un servidor que tenía salida a internet, mapearon una de las LUN más importantes. De hecho, la LUN más importante tenía un nombre muy importante, entonces no tardaron mucho. Casi aquí está todo, la información de tarjetas, por así decirlo. Y al revisar el history notamos estos pequeños comandos. Estos pequeños comandos lo que te ayudan es a reiniciar las entradas de los HBA por el WPN para que vuelva a leer algo, ¿no? Por lo general hacen esto cuando mapean nuevas LUNs, y a partir de esto pues ya las ves. Es como hacer un rescaneo. Y notamos que tenía hacia las dos HBA y hacia los mismos puertos. Típica pregunta, oye, ¿alguien hizo esto? O sea, ¿ustedes hacen esto? Le preguntamos al cliente y el cliente, no sabemos. El que estaba en ese momento era una persona que había sustituido a otra persona, típico en gobierno, y como no tenía ninguna documentación que entregar, pues asumió que fue alguna configuración del que estaba anterior, pero no. Aquí, como vemos, la persona que hizo esto ya tenía acceso como root a la parte del servidor que estaba viendo hacia la LUN. Por lo que sí, empezamos a investigar. No es tanta ciencia, porque entras a la parte gráfica y dices, mira, acá hay una LUN. Esta LUN fue creada, bueno, le borré la fecha, también por ciertas cosas, no me da de nada. Se ve que está el name, el LUN ID, y en la parte de los hosts vemos que a cierta hora ya se ha mapeado. La LUN se llama TESO, le borré la guía porque ya tesorería, entonces era una LUN llamativa. Esa LUN fue mapeada a un servidor comprometido que llegaba a internet. Hasta aquí, pues, de alguna forma dices, ya que más sigue, ¿no? De que haga una copia del centro de datos como tal. Puede que sea posible, no sabemos. Entonces, para mostrarles el panorama, la parte del administrador o el operador podía conectarse al servidor comprometido. Ese servidor comprometido tenía internet, y la LUN estaba desplegada a los demás servidores que están en la misma zona, y esa es la que tenía mucha información, por así decirlo. La verdad no vimos qué tanta información tenía, porque ya era así casi de ver llorar al cliente de esa LUN estaba mapeada. Después, en el servidor comprometido, dijimos, bueno, vamos a ver hacia dónde están las conexiones. Notamos un pequeño croncat que por aquí, pues, root se hace semanalmente, y está en el temp default. ¿Quién pone un script en temp? Bueno, hay gente que sí lo pone, pero te quedas, ¿qué tendrá ese script? Y la típica pregunta, disculpen, amigos de producción, ¿este script les afecta en algo? Se quedan así de que, a ver, vamos a hablar de no sé qué, ¿no? No, este script ha de ser del sistema operativo. Bueno, como es un punto .sh, no hay tanto problema. Empezamos a ver qué es lo que tenía. Notamos un pequeño resin. En sí el script es más largo. Ese resin lo que hacía es, se llevaba la LUN, una parte que decía LUN, tesorería, contaduría, mensual, directos, arroba
una IP. Esa IP lo guardaba en un kernel de root de un servidor de la nube y todo lo mandaba a la red. Entonces, pues hacen sus respaldos en la nube, ¿no? De modernos. Ahí va la otra típica pregunta. Disculpen, ¿cómo hacen sus respaldos aparte de cinta? ¿Tienen alguna nube o algo así? No, déjame preguntar, ¿no? Pasó 2 días, 3 días y todavía no sabían. Y les dije, bueno, pues vamos a indagar un poco más. Resulta que la persona que mandó el macro no era ningún Anonymous, ningún ruso, chino, era una persona con conocimientos. Nosotros pensamos que fue un ex empleado porque ya sabía qué ruta y sabía dónde mapear el servidor. Y por aparte era un ex empleado con dinero porque las LUM no eran de 1 giga ni 1 terabyte, eran LUMs muy grandes de 6 terabytes aproximadamente, y esa carpeta en específico era la que usaba más. Pero nosotros, ¿cómo te vas a llevar a la nube 6 terabytes conociendo que en México desgraciadamente tenemos una pésima calidad de internet? Bueno, te quedas así de que, este tipo, no sé, contrató un proveedor de internet para llevarse todo eso. Pero no. Capítulo 5. Llevo más de 2 años hackeado. Para llevarte toda esa información está demasiado. No lo puedes hacer un día, ni un mes. Sí, bastó con nada más mostrarle qué fecha se creó el script. Y le dijimos, ¿sabes qué, cliente? Creo que toda tu infraestructura fue vulnerada. Pues llevas 2 años compartiendo datos que no deberías de compartir. Esta información que está ahí, si era información privada, ya sabes, ¿no? La típica de, no, les voy a dar una pista, típica de toda la información de los mexicanos, por así decirlo, personal de ciertos pagos, estaba ya en la nube de saber quién, ¿no? Después de esto, a nosotros nos llamaron en enero, se reinició el Blade, el primer error que vimos, se reinició el CPU, resulta que el criminal tenía acceso al SP, hizo unas modificaciones, borró zonas, y al borrar una LUM o una zona, se caen los sistemas operativos. Quiso borrar sus huellas. O sea, ya como que para enero, dijo, no, pues ya de aquí ya no quiero más información, tal vez porque ya cambiaron de gobierno, ya para enero se apagó el servidor, pero no contaba de que, bueno, tal vez si dijo, estos son muy ingenuos, nunca van a ver el history, nunca o van a mandar a reemplazarlo o van a poner un nuevo cargo. Nosotros queremos creer que esta mala configuración vino a partir del acceso que él tenía. Y es donde te quedas pensando, ¿no? Bueno, sí, en realidad, pues sí, te hackearon. El error que tuviste fue en base a lo que pues, el hacker hizo, por así decirlo, el criminal. ¿Qué más te queda? No te puedo dar una remediación. Simplemente te voy a dar unos consejos y voy a cobrar, ¿no? Y llega ese momento feo donde dices, bueno, vamos a crear toda la documentación posible para que el cliente nos crea. Por lo general, cuando haces un tipo de análisis, en este caso no fue un análisis tan a fondo que usamos herramientas, fue más de lógica y se hizo un tipo de reverse, pero solamente para el documento. Se plasmó todo, se entregó y lo único que le quedó, pues, me imagino que lo único que le queda hacer es actualizar los sistemas operativos, cambiar de hardware, algo así. Bueno, conclusiones. Este tipo de ataques le puede llegar a cualquier persona, a cualquier centro de datos que no tenga la concientización sobre seguridad. De hecho, hay concientización que puedes poner un póster, saber, mira, no describe este tipo de archivo, ¿no? La concientización es un factor muy importante para cualquier persona. No todos tenemos conocimientos, conocimientos amplios de seguridad. En este caso, la persona que entra o la persona que permitió el acceso, porque bueno, iba a permitir el acceso a nivel macro, pero también con las contraseñas por default ya iba a tener acceso, pero como que quiso hacerlo de una forma más hacker, por así decirlo. Segmentar y hacer uso de DMZ es un factor muy importante, hay que sacar. Si tienes una IP de administración, no se lo vas a poner a tu usuario final que pueda llegar. Hay que segmentar, hay que saber qué VLANs son importantes. Los sistemas actualizados es algo de ley. No porque vayas a actualizar un Windows se te va a caer tu
producción. También las tecnologías hay que actualizarlas. De hecho, la mayoría, me atrevo a decir, cuando tienen sistemas en producción que son sistemas, no sé, web, cuando actualizan la tecnología o el core, que está el framework que funciona, les da miedo, ¿no? Dicen, no, es que tal vez ya no corra el script. Y sí, tienen razón, pero también para esto se tienen que hacer planes de trabajo, tienes que saber cómo está el ecosistema, pero siempre hay que estar actualizados. No por algo son las actualizaciones, sino pregúntenle a Windows, cuando los Shadow Brokers liberaron lo de Samba, se pusieron las pilas, se va la actualización. De hecho, creo que actualizaron el update, estaba una semana antes, después de que vino la ola del ransomware. Entonces las actualizaciones están por algo. Y si van a usar protocolos o ciertos puertos que sean los específicos, no vas a tener un RDP cuando nadie está conectado por RDP ese servidor, o un SSH o un puerto como el ILON para público, ¿no? El ILON es más local cuando quieres estar a nivel VPN. Y bueno, ¿alguien tiene una pregunta, comentario?